vayan ingresando nuevas personas. Bienvenidos. Bueno, nosotros vivimos en un país que hay muchas desigualdades. Actualmente tenemos una línea de la pobreza que todos los días aparecen personas nuevas, forman parte de esta pobreza. La clase media de nuestro país está... La clase media de nuestro país está luchando día a día. Es una tortura porque la están remando bastante en la sociedad actual. Y cuando hablamos de la parte de clase alta y la riqueza, es un porcentaje muy mínimo de esta sociedad. Entonces, cuando vemos esta desigualdad, tenemos que pensar que hay muchas personas que sienten que la riqueza como un deseo latente, como un objeto de deseo, enriquecerse. Ahora, con el contexto de nosotros como cristianos adventistas, nos hacemos la pregunta: ¿es bueno ser rico? ¿O qué tiene de malo enriquecerse? Antes de eso, tenemos que entender la definición de avaricia y ambición. Cuando hablamos de avaricia, estamos hablando de un deseo fuerte, un deseo intenso para conseguir algo o recibir algo que sea más que lo que tiene el otro, ¿sí? Y cuando hablamos de ambición, estamos hablando de un movimiento, una inspiración, una aspiración que tenemos para conseguir algo, por ejemplo, el éxito, ¿sí? Entonces, acá pensamos, la avaricia es mala y la ambición es buena. La ambición no siempre va a ser buena, siempre va a depender de acuerdo al objeto del deseo. Por ejemplo, tenemos el adulterio. Para una definición jurídica nos dice que el adulterio es cuando está el acto consumado, cuando un cónyuge fuera de la relación matrimonial tiene un acto con una persona, ¿sí? Ahora, vamos a ir a la Biblia, porque Jesús habló de esto, y lo voy a invitar a que abramos la Biblia en Mateo, capítulo 5, versículo 28. En Mateo Jesús nos dijo acerca del adulterio. Yo voy a comenzar a leer del versículo 27, que dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿sí? Pero en el versículo 28 nos dice: pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, para nosotros como sociedad, para los que tenemos pocas limitaciones de ver, para nosotros necesitamos que el acto sea consumado. Para la parte espiritual, con el solo hecho de que el deseo esté en nuestra cabeza, ya estamos cometiendo un pecado. Entonces, volviendo a la avaricia y la ambición, tenemos que la avaricia va a ser mala, es la mala de la película, pero la ambición no es tan buena como parece, porque de acuerdo a ese objeto deseado podemos llegar a cometer actos imprudentes que nos alejen del camino de Dios. La avaricia, a diferencia de esta ambición, de la ambición, no respeta a la persona. Una persona avara trata de conseguir todo a costa del daño de la otra persona, sintiendo que lo merece, sintiendo que ese objeto a recibir le hace aumentar su autoestima sobre esa persona, y pierde noción de la responsabilidad, la honestidad, la justicia, deja de ser una persona íntegra. Así que si el objeto deseado es el que pone a la ambición como no tan buena, o quizás mala en algunas situaciones, vamos a ver que el objeto deseado del dinero nos va a llevar a lugares oscuros y alejarnos de ese camino hacia nuestro Dios, ¿sí? Voy a invitarlo que abra la Biblia en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos del 9 al 10.
Si alguien quiere leerlo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 9 al 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y perniciosas, que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, por esa codicia, se desviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Bien, ahora le hago una pregunta. ¿Hay problema en querer ser rico? ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Según la Biblia, sí. Sí hay problema en ser rico. ¿Por qué? Porque la simple ambición de enriquecerse, estamos volviendo a la ambición que no es tan buena, la simple ambición de enriquecerse nos va a generar tentaciones, nos va a llevar, como dice acá en el versículo, nos va a generar tentaciones, trampas, deseos insensatos, nocivos, y al final va a desviar nuestra fe. ¿Y qué pasa con esta ambición de enriquecerse y el dinero? Hay una progresión que va a ser ambición y con el solo pestañear nos vamos a convertir en avaros, en avaricia. Ahora, ¿la riqueza es algo malo? No, y vamos a leer Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Y aquí nos dice: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder de hacer la riqueza, a fin de cumplir su pacto que juró a tus padres, como sucede en este día. La Biblia nos está hablando de la riqueza. Entonces dice, no es malo la riqueza, pero sí ese deseo, esa ambición de enriquecerse o poner en primer lugar el dinero. Vamos a leer Reyes, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 13. Si alguien lo encontró y quiere leerlo. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Bien, está hablando de riqueza, o sea que la Biblia dice la riqueza no es mala, sino el poner el dinero en primer lugar, en el deseo esa ambición ardiente que nos va a llevar a ser avaro en algún momento. Si seguimos leyendo, en Primera de Reyes, en el versículo 14 dice: y si andás en mis caminos y guardás mis normas y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, prolongaré tu vida. O sea que si tenemos nosotros, si unimos la riqueza no es mala, pero andamos en el camino de Dios, tendremos una vida larga, ¿sí? Y llena de bendiciones. Entonces la riqueza adquirida con honestidad no es mala, es una bendición. Ya lo vimos en los versículos que leímos. Y ahora, si fuese mala la riqueza o el ser rico, la Biblia no nos hablaría de Abraham, no nos hablaría de David, de José, de Arimatea, que fue discípulo. Entonces, ¿pero qué es lo malo de ser rico? ¿Qué es lo malo? O sea, ¿cómo lo veríamos nosotros? Lo malo es darle al dinero un lugar, un espacio en nuestro corazón. Cuando sacamos al dinero y no le damos lo que realmente es, que es un recurso que tiene una función. Cuando dejamos que el dinero atrape nuestro corazón, empezamos a caminar por un valle de sombra. Nos olvidamos de Dios, perdemos el eje, nos alejamos de la vida cristiana, empezamos a ver el clásico: ¿por qué mirar si aquel no viene a la iglesia y aquel tiene más que yo? Empezamos a mirar eso porque estamos en nuestro corazón, le dimos un espacio y no una función al dinero. Cuando en realidad el dinero es una función para alimentarnos, para comprar nuestras vestimentas, para tener nuestro hogar. Entonces, no es malo la riqueza, sino la ambición y darle un espacio a ese dinero en nuestro corazón y no a nuestro Dios. Lo voy a invitar que leamos Mateo capítulo 6, versículo 24.
6:24. Sí, a ver, Ezequiel tiene ganas de leer. Uno puede servir a dos señores o aborrecerá a uno y amará al otro. Será leal a uno y denunciará a otro. No podéis servir a Dios y a la mujer. Bien, acá nos dice que sí, nosotros en nuestro corazón tenemos que darle lugar a Dios. No podemos decir mitad y mitad, mitad riqueza y mitad a Dios. O sea, no podemos amar dos señores. Es lo que está diciendo el versículo. Y acá se genera un problema, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en esto de dinero y riqueza, siempre vamos a ser insatisfechos, siempre vamos a estar insatisfechos. Y también siempre estará focalizado en querer enriquecernos, en querer tener más y más y más. Pero vamos a leer Eclesiastés capítulo 5 al 10 para que veamos lo que dice la Biblia de ser insatisfecho. Y nos dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 10, y nos dice: el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el avaro no lo aprovecha. También esto es vanidad. O sea, ahí vemos ser insatisfecho, estar insatisfecho constantemente, por más que tengamos, que cumplamos y andemos llenos de dinero, vamos a vivir una vida de insatisfacción constante. Así que bueno, tenemos que ser rico no es malo, según la Biblia, porque hablan de Abraham, pero sí el deseo de poner el objeto del deseo sobre el dinero y darle ese lugar en nuestro corazón solamente al dinero y no a Dios. Entonces no podemos amar dos personas, no podemos amar a dos amos, digamos. Entonces tenemos que amar solamente a Dios. Y cuando pensamos muchas veces y vemos en las redes sociales, van a ver que constantemente salen influencers que tienen 23, 25 años y que hablan de riqueza, que hicieron tal método y son ricos, o se muestran en vehículos de alta gama. ¿Qué es lo que está generando? Están generando tentaciones y me están diciendo, claro, me están generando tentaciones y me están diciendo: seguí este camino, que es la vida más fácil. Cuando en realidad sabemos que tenemos que andar por el camino angosto, que cueste lo que cueste, vamos a llegar a Dios. Pero lo que tengamos y lo que consigamos va a ser con fe en Dios y con amor de Dios y con la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo huir de estas cosas? Porque todo el tiempo vamos a ver y nos contaminamos de estos influencers que andan dando vuelta, y vemos igual las publicidades que nos marcan gente exitosa, cartelería de gente exitosa, y nosotros decimos: pero ¿cómo él tiene, yo no tengo? Es un pensamiento típico, y sin embargo podemos huir de esto. Y lo voy a invitar que vamos a la primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 6 al 8. ¿Sí? Y lo dice así: sin embargo, grande ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevar. Así, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Entonces, ¿cómo podemos huir? Con contentamiento. La Biblia nos dice: esta relación del cristiano tiene que ser un contentamiento constante. No podemos caer en esa ambición y en la avaricia que nos va a llevar a la perdición. Tenemos que estar contentados, o sea, tener contentamiento con lo que Dios nos dio, con todos esos talentos, con todos los dones que tenemos para nuestra vida. Y un cristiano se va a convertir en adorador de nuestro Dios, porque no va a estar insatisfecho.
va a estar dispuesto a tener, a pasar esas bendiciones que recibió, pasarle al vecino, al hermano, al primo y contarle: che, yo tengo un Dios que me ama, ese Dios me dio estas bendiciones. Yo seguí su camino y hoy por hoy estoy cumpliendo mis sueños, mis objetivos, tanto personales, profesionales y espirituales. Qué lindo es mirar a la cara de alguna persona que está herida y decirle: mirá, este es el camino. Yo lo transité, no caí en eso, huí de eso. ¿Por qué? Porque estoy contentado con esto. ¿Sí? Ahora, el cristiano cuando aumenta sus ingresos, ya sabemos, no es malo ser rico. Y Dios no nos quiere que no seamos exitosos. Si no, no nos permitiría tener una universidad para que nosotros puedan estudiar, para que los chicos puedan progresar. Entonces, no es malo ser exitoso. Y Dios no nos pone como malo el ser rico, sino, recordemos que es ese objeto de deseo del dinero, ponerlo en primer lugar en nuestro corazón y no a Dios. Cuando un hermano cristiano le va bien, es emprendedor, está trabajando, tiene riqueza, empieza a acumular, ese hermano, cuando está en los caminos de Dios, ¿qué hace? Trabaja más. No dice: bueno, empiezo a mirar el dinero, ya para qué quiero, me empiezo a alejar de mi congregación, sino que trabaja más, se empeña, emprende, invierte, colabora con la iglesia, todo para la gloria de Dios. Y más riqueza le viene en consecuencia, porque las bendiciones de Dios son grandes. Entonces tenemos que alabar a Dios y alabar constantemente por todos estos dones y talentos que nos dio, por todas estas cosas que tenemos, estas oportunidades que tenemos en la vida para poder cumplir y ser y tener estas riquezas, no tanto materiales, pero tenemos riquezas muy buenas en la congregación, que son riquezas espirituales, riquezas sociales. Así que, Señor, hermanos, yo creo que digamos amén. Digamos amén con fuerza, porque hay algo que siempre digo en esta, que a nosotros nos falta decir amén, mucho amén. No se dice mucho en la iglesia, ¿sí? Así que bueno, hermanos. Además hay otro versículo sobre eso, que es Mateo 19:24, que dice, repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Bien. Gracias por la colaboración. Bueno, entonces hagamos esto, hermano. Yo lo llamo a que tomemos, que el dinero no verlo como una función y que no entre en nuestros corazones, como no le demos el lugar eso en nuestro corazón, sino le demos a Dios el lugar necesario para que nuestra vida pueda caminar hacia el reino celestial. Hermanos, no seamos ambiciosos ni avaros, sino les pido que seamos fieles a Dios y seamos felices en esta vida. Muchas gracias. Oremos.